esta introducción histórica a la mecánica ondulatoria. Vamos a compartir pantalla. Bueno, habíamos quedado en los que publicaron por primera vez la cuestión de Klein, Gordon y Schrödinger. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco cómo fue que derivó Schrödinger su ecuación ondulatoria relativista, esa que no se atrevió inicialmente a publicar. Bueno, quizá, como alguno de ustedes recordará, en la teoría de Lorentz de un electrón en presencia de un campo electromagnético externo, un electrón cuya masa la denotamos con la letra m, la carga E, que está en presencia de un potencial vector externo A y un potencial de Coulomb phi, el hamiltoniano de dicho electrón, hamiltoniano en su versión relativista covariante, va a tener la expresión dada por la ecuación 1,1, donde a h se le suma E por phi, y al 3 impulso P se le suma el término E por el potencial vector de la velocidad de la luz. Todo esto elevado al cuadrado, el término de masa m cuadrado c cuarta. Bueno, es una ecuación que es bien conocida. Por supuesto, como siempre en estos casos, uno está tratando de desarrollar algo nuevo, hay que empezar por el caso más sencillo, que es el de la partícula libre. En el caso de la partícula libre, esta ecuación se reduce a la ecuación 1,2. H cuadrado menos c cuadrado p cuadrado menos m cuadrado c cuarto igual a 0. Muy bien. Esto es la ecuación covariante relativista para el hamiltoniano. Entonces, lo que estaba buscando Schrödinger es una ecuación de onda. Si una partícula libre, uno espera que sea descrita por, o sea, la onda asociada a una partícula libre debería ser una onda plana, ¿no? Una onda plana dada por la expresión E a la 2pi k por x menos nu por t. Si está descrita así, identificamos la energía, ¿no? Que es igual a h nu, con el operador de derivada temporal, digamos, derivada parcial respecto del tiempo, o sea, I por h partida por la derivada parcial respecto del tiempo, y el 3 impulso lo identificamos con menos I por h partida por el gradiente. ¿No? Entonces, acá, bueno, reemplazamos h por la energía y a su vez por el operador de derivada respecto del tiempo, y lo mismo con P por el gradiente. Vemos que la onda plana es solución de la ecuación 1,2 con estas identificaciones 1,3. ¿Ok? Esto fue lo primero que observó Schrödinger, con lo cual, con estas identificaciones, esta ecuación aplicada a una onda era la correcta identificación, era la correcta ecuación. Bueno, en el artículo original de Schrödinger no aparecía h partida porque todavía h partida, que es igual a h sobre 2pi, no había sido bautizada. Esto lo va a hacer Dirac un par de años después. Muy bien. Entonces, lo que hizo el ensayo, la propuesta de relativista de Schrödinger, en presencia de un campo electromagnético, fue, dado que esta ecuación con estos reemplazos tiene la buena solución de onda plana, propuso agarrar esta ecuación, la ecuación de Lorentz, ¿no? Donde acá reemplazo h por e por derivada parcial respecto del tiempo. Y reemplazo entonces p también lo reemplazo por el operador gradiente. Con lo cual me queda esta ecuación. Esta sería la propuesta que hizo Schrödinger de ecuación de onda relativista, ¿no? Para un electrón en presencia de un campo electromagnético externo. De nuevo, en esta generalización, que está por verse si es la correcta o no, el caso más sencillo es el caso en donde no hay campo magnético, solamente hay un campo coulombiano, un campo eléctrico estático con simetría esférica. Entonces ponemos A igual a 0, phi igual a E sobre 4pi por R. En este caso, como phi desaparece,
perdón, como A desaparece, entonces la solución es separable. O sea, uno puede hacer separación de variables, proponer un factor dependiente del tiempo por otro dependiente del espacio, ¿no? Y el factor dependiente del tiempo, rápidamente uno encuentra que su expresión es e a la menos i e por t sobre h partida. Entonces, cuando uno reemplaza la solución temporal en la ecuación que queda para la parte espacial es la 1,5. Bueno, Schrödinger encontró soluciones para esta ecuación proponiendo condiciones de borde razonables, o sea que la función de onda no sea divergente, en particular no sea divergente en el infinito. Las soluciones a las que llegó Schrödinger eh, implicaban, digamos, niveles discretos para la energía. Para esta E que aparece acá, no podía tomar cualquier valor E, sino estos valores discretos. ¿Eh? Donde aquí aparece N, que ya lo reconocemos como el número cuántico principal, y aparece L, el número asociado al impulso angular orbital. Les recuerdo que en esa época todavía no se pensaba en términos de spin, no se pensaba que el electrón pudiera tener un impulso angular intrínseco. Así aquí, este L era el impulso angular orbital. Bueno, y alfa era la constante de estructura fina, dada por el cuadrado de la carga eléctrica, dividido 4pi por h partida por la velocidad de la luz, que sabemos que vale aproximadamente 1 sobre 137, y de hecho durante varios años, posteriormente a esta época, se pensó que quizá era el valor exacto. Incluso hubo muchas especulaciones, en particular por parte de Eddington, para poder explicar a nivel fundamental este valor. Son todos intentos que quedaron en el olvido desde que se empezó a medir con más exactitud y se descubrió que esta constante no es exactamente igual a 1 sobre 137. Bueno, como sabemos, el n es un número entero que arranca en 1, 2, 3, 4 y así. L es el impulso angular orbital en unidades de h partida, que también es un entero, que va desde 0 hasta n-1. Bueno, lo interesante es que el término proporcional al cuadrado de la constante de estructura fina, en la ecuación 1,6, estaba de acuerdo con el espectro, digamos, con las mediciones del espectro del hidrógeno, concretamente las series de Lyman, de Balmer. Pero presentaba problemas cuando entrábamos en lo que es la estructura fina del espectro. Tanto del hidrógeno, pero en particular del helio. De hecho, en 1916, físico experimental Paschen había hecho mediciones de, del espectro del helio ionizado, o sea, un átomo de helio con un solo electrón orbitando. El desdoblamiento de la estructura fina que había encontrado cuando Schrödinger aplica esta ecuación a la estructura fina, o sea, cómo se desdoblan los niveles de energía en función del número cuántico orbital, resulta que empezó a haber discrepancias. Bueno, de hecho, digamos, como yo les decía, con el helio, el desdoblamiento, o sea, la estructura fina es 16 veces mayor a la de hidrógeno, con lo cual es un átomo más apropiado para encontrar, hacer mediciones más precisas, ¿no? Porque de hecho el desdoblamiento es 16 veces mayor que el desdoblamiento hiperfino, perdón, de la estructura fina del hidrógeno. Eh, la estructura fina tiene una larga historia anterior a Paschen, ya desde Michelson en la última década del siglo XIX, mediante experimentos interferométricos. Ahí aparecieron las primeras líneas espectrales asociadas con la estructura fina, ¿no? Bueno, resulta que el término proporcional
a alfa cuarta, en la ecuación de Schrödinger, digamos, para los valores de la energía, discrepaba con estas mediciones. Lo cual, bueno, era un problema. Y resulta que una expresión a la cual había llegado varios años antes Sommerfeld, con la vieja teoría cuántica, la teoría cuántica asociada em, con esta cuantización de los orbitales, y que Sommerfeld lo generalizó de órbitas circulares de Bohr a órbitas elípticas, em, donde también Sommerfeld tenía en cuenta las correcciones relativistas. Sommerfeld, allá por 1915-1916, en estas publicaciones que figuran acá, Münchner Berichte o Alander Physik, había obtenido, repito, con su teoría vieja, esta expresión para los niveles de energía. Esta expresión es muy parecida a la de Schrödinger. De hecho, hasta alfa cuadrado es exactamente igual. Fíjense, alfa cuadrado sobre 2n cuadrado, acá es igual. Acá tenemos alfa cuarta sobre 2n cuarta. Acá también alfa cuarta sobre 2n cuarta con el signo menos. Pero en donde discrepan es en este factor, ¿no? Que acá tengo un n, bueno, acá hay un k que en la fórmula de Sommerfeld es un entero. K va entre 1 y n. Y K es el número cuántico orbital más 1, o sea, L más 1. Como siempre, bueno, el impulso orbital es L por h partida. Entonces, acá aparece n sobre k menos 3 cuartos, ¿no? O bien, si quieren, n sobre L más 1, ¿no? Sobre menos 3 cuartos. Y acá aparece n sobre L más 1 medio menos 3 cuartos. O sea, la diferencia está no en el 3 cuartos que resta, sino en el del denominador de este término. Acá es n sobre L más 1, acá es n sobre L más 1 medio. Bueno, resulta que la fórmula que quedaba bien con los experimentos era la de Sommerfeld, no la de Schrödinger. Por ejemplo, hacemos la cuenta para n igual a 2, o sea, el segundo número principal cuántico, n igual a 2, tenemos dos niveles, k vale 1 o 2, o bien L vale 0 o 1, ¿no? El desdoblamiento que da esta fórmula, ¿no? O sea, la diferencia de energías, poniendo n igual a 2 y acá poniendo k igual a 1 y k igual a 2, la diferencia de energías está dada por esta expresión que está acá, que surge de restar esta fórmula poniendo k igual a 1 y k igual a 2, que es mc cuadrado alfa cuarto sobre 32. O sea, 4,53 por 10 a la menos 5 electronvolts. Ahora, si uno hace la misma cuenta en la expresión de Schrödinger, ¿no? Sería para R igual a 0 y R igual a 1, da una expresión que es igual a mc cuadrado alfa cuarta sobre 12, o sea que es bastante más grande que la expresión de Sommerfeld, que es la correcta experimentalmente. Bueno, posteriormente Schrödinger se dio cuenta que el error no estaba en su ecuación en sí, sino en el hecho de no haber tenido en cuenta el spin del electrón. Ustedes me dirán, pero bueno, pero tampoco Sommerfeld tuvo en cuenta el spin del electrón. Es verdad, pero de hecho él llegó a esta expresión no a partir de una ecuación de onda relativista, sino a partir de unas reglas de cuantización ad hoc. Tuvo suerte de llegar a la correcta expresión, a pesar que Sommerfeld tampoco tenía en cuenta el spin del electrón. Y justamente a eso nos vamos a abocar en lo que resta de esta clase, al spin del electrón, y terminar de entender la buena suerte de Sommerfeld y la mala suerte de Schrödinger. Bueno, para eso tenemos que hablar de Peter Simon, físico de los Países Bajos. Acá aparece su imagen. El efecto Simon fue descubierto por Peter Simon en 1896.
Esto le valió el Premio Nobel de Física en 1902, que compartió con Lorentz. Eh, bueno, el efecto Zeeman, recordémoslo, ocurre cuando yo aplico un campo magnético estático débil, y entonces las líneas espectrales de los átomos se desdoblan, ¿eh? Debido a que el spin, digamos, neto del átomo se va alineando con el campo magnético, y bueno, entonces aparece una, digamos, corrección debido a la energía magnética, desacoplamiento. Em, Muy bien, eso es el efecto Zeeman. Bueno, resulta que poco después de que Zeeman descubrió su efecto, el efecto llamado Zeeman anómalo fue descubierto por Thomas Preston en Irlanda, en Dublín. Digamos, ese anómalo hoy sabemos que se debe a el hecho de que el electrón tiene spin. Entonces, em, el efecto Zeeman común es un efecto debido a em, las distintas formas en que el, eh, el momento orbital se acopla con el campo magnético. Ahora, cuando entra en juego el spin, aparece un desdoblamiento, o si quieren, un subdesdoblamiento, debido a que el spin del electrón intrínseco, o sea, el momento magnético intrínseco del electrón, se puede acoplar en dos direcciones con respecto a ese campo magnético externo, ¿no? Por eso se llamaba anómalo, el efecto Zeeman anómalo. Bueno, faltaban muchos años, acá a fines del siglo XIX, para que este efecto anómalo se pudiera entender. Entonces, aquí es donde aparece por primera vez el spin de forma experimental, a fines del siglo XIX. Bueno, unos años después, varios años después, em, donde empezaban a abundar más experimentos de este tipo, ¿no? En particular con átomos alcalinos, en donde el electrón externo de los átomos alcalinos lo que observan, lo que sienten son campos eléctricos digamos, del interior del átomo que no son exactamente, que no decaen exactamente como de forma coulombiana, o sea, no decaen exactamente como la inversa del cuadrado de la distancia. Eh, en estos átomos se manifestaba una multiplicidad de estados mayor a la explicable por la teoría de Bohr-Sommerfeld. Y esto, digamos, em, independientemente del efecto Zeeman, o sea, esto no tiene nada que ver, esto es el hecho de que pasaba algo intrínseco en el átomo que hacía que los niveles de energía tuvieran un desdoblamiento adicional. Bueno, en 1925, estos dos jóvenes físicos, digamos, de los Países Bajos, aunque bueno, por ejemplo, que estamos hablando de concretamente Georg Uhlenbeck y Samuel Goldschmidt. Uhlenbeck en realidad nació en Yakarta, en Indonesia, en la época en que estaba bajo el dominio de los Países Bajos. Bueno, Goldsmith nació en La Haya, en los Países Bajos también, más o menos contemporáneos, uno en 1900, el otro en 1902. Uhlenbeck en particular bastante longevo, pues falleció en 1988. Bueno, ellos en 1925, en dos artículos, uno en Naturwissenschaften de 1925 y otro artículo en la revista inglesa Nature en 1926, propusieron que el electrón podría tener un impulso angular intrínseco igual a h partido sobre 2. Y asociado a este impulso angular intrínseco, propusieron que el desdoblamiento, digamos, eh, además de esta multiplicidad mayor, digamos, de los niveles de energía, sino que propusieron que el desdoblamiento Zeeman anómalo debería, digamos, podría ser explicado si el momento magnético asociado al electrón está dado por la ecuacionista 1,8. E por h partida sobre 2m por c. ¿eh? Una propuesta brillante, por supuesto. Ahora, para ponernos un poquito más en contexto de la época,
Digamos, la fórmula general para el desdoblamiento Zeeman con átomos de un electrón había sido descubierta empíricamente por Landé, allá por principios de la década del 20, 1921, 1923. Acá hay varios artículos de Landé en la revista alemana Zeitschrift für Physik. Ah, ahora, fíjense que en esa época se pensaba que el impulso angular no orbital, este misterioso impulso angular no orbital, en realidad era un impulso angular asociado al núcleo atómico, no a los electrones. O sea, asociado, esto es previo a la propuesta de Uhlenbeck y Goldsmith, ¿no? Poquitos años antes. Impulso angular no intrínseco del electrón, sino del núcleo atómico. Incluso, por ejemplo, acá, propuesta hecha por el propio Sommerfeld a principios de la década del 20. Acá están las, este, las referencias. Eh, Pocos años después se aceptó la propuesta de Uhlenbeck y Goldsmith de que el término extra se tenía que deber al impulso, al spin del electrón, ¿no? Muy bien, en el año 26 y 27, por un lado Heisenberg y Jordan y por otro lado Darwin, demostraron que el acoplamiento spin-órbita es el que explicaba esa discrepancia entre la teoría de Schrödinger y los experimentos. Fíjense con qué velocidad, con qué rapidez, en pocos meses, ¿no? Heisenberg, Jordan por un lado y Darwin por el otro, encontraban el origen de esa discrepancia entre la fórmula de Schrödinger, la 1.6, que recordemos que es la fórmula relativista, digamos, de la ecuación de Schrödinger relativista, que es la del Klein-Gordon, ¿no? Se dieron cuenta que se debía a este acoplamiento spin-órbita del electrón. O sea, el acoplamiento spin-órbita, como algunos de ustedes recordará, tiene que ver con el acoplamiento entre el spin, o sea, el impulso angular intrínseco del electrón, y, eh, y el hecho de que el electrón, como tiene, por más que, digamos, sea un estado estacionario, eh, percibe un campo magnético debido a esa especie de velocidad asociada que tiene el electrón, ¿no? Muy bien. Por otro lado, otro personaje también conocido, Arthur Compton, conocido sobre todo por el efecto Compton, ¿no? De dispersión de un fotón por un electrón. eh, el spin del electrón había sido sugerido por Compton, poquitos años antes, de 1921, porque Compton, en otro contexto, él usando rayos X para investigar el fenómeno, digamos, microscópico del ferromagnetismo, eh, él había concluido que lo más razonable era que el ferromagnetismo era un resultado del alineamiento de espines intrínsecos de los electrones. O sea, él propuso el spin del electrón, pero por motivos y en un contexto completamente diferente, el del ferromagnetismo. Muy bien, entonces, como para terminar de entender este misterio de la mala suerte de Schrödinger y la buena suerte de Sommerfeld, ¿no? Eh, Resulta que, bueno, como decíamos, por un lado teníamos al aparecer el spin, ¿no? Em, en los niveles de energía del propio electrón, esto es independientemente de un campo, o sea, en ausencia de un campo magnético externo, ¿no? Teníamos el acoplamiento directo entre el momento magnético, ¿no? El 1.8, el que había propuesto Cosmic y Uhlenbeck, ¿no? Del electrón, y el campo magnético, como les decía hace unos minutos, que siente el electrón, el campo magnético, por el hecho de moverse en el campo electrostático del átomo. O sea, eh, como les digo, el campo eléctrico tiene el electrón tiene una velocidad dentro de ese estado estacionario, tiene una velocidad que hace que sienta eh, un campo magnético asociado al campo electrostático del átomo, por el hecho de moverse. Y por otro lado, un fenómeno descubierto por el físico inglés J.J. Thomas,
que había publicado en la revista Nature en 1926, que es la precesión relativista de Thomas, que es debido a que el movimiento, digamos, el electrón, que tiene su spin, su giro intrínseco, al igual que un trompo, precesa respecto de el, la vertical, digamos, de, de su rotación orbital, ¿ok? Es la precesión del electrón, del spin del electrón alrededor de su órbita, alrededor del núcleo del átomo. Esto también, estos dos efectos lo que hacían eran elevar el nivel con momento angular total J. Acá aparece justamente el J. Al tener el electrón dos impulsos angulares, el orbital y el intrínseco, el impulso total, ¿no? Digamos, como ustedes saben de mecánica cuántica, resulta de sumar o bien restar estos impulsos angulares, el orbital y el spin. Entonces, eh, estos dos efectos lo que tenían era, por un lado, elevar el nivel con momento angular total J igual a L más un medio, a la energía, volvamos a la ecuación 1,7, ¿no? En la ecuación esta 1,7, la energía para K igual L más 1, o sea, como en la fórmula de Schrödinger no aparece ningún J, o sea, no aparece ningún spin ni nada, aparece solamente L, ¿no? Eh, el efecto de elevar el nivel de energía para K igual a L más 1, donde este L más 1 es J más un medio. Es decir, si yo acá a J le sumo un medio, me da L más 1. Y el nivel con J igual a L menos un medio, o sea, cuando el impulso total es L menos un medio, fue reducido por estos efectos al valor dado por Sommerfeld para el K igual a L, ¿no? Siempre K igual a J más un medio. Fíjense, J más un medio. Acá lo podemos entender, digamos, acá con esta nota que le puse acá al pie de la diapositiva. Entonces, el L más un medio de Schrödinger lo podemos comparar con el K de Sommerfeld, que fíjense, el L más un medio y el K, vamos a volver acá a todo, digamos, el K está el denominador con un signo menos, y el L más un medio está en el denominador con un signo menos, con lo cual, como está con un signo menos, si esto aumenta, la energía aumenta, porque hay un menos, pero hay un denominador, con lo cual el efecto neto es un aumento. Entonces, eh, esta corrección, ¿no? Cuando pasamos de L más un medio a L más 1, la energía sube. Y si pasamos de L más un medio a L, la energía baja. Pero en ambos casos, eh, el L más 1 y el L, en ambos casos, son iguales a J más un medio. En ambos casos son iguales a J más un medio. Fíjense, en ambos casos me da J más un medio. En el caso de Homer, K igual a J más un medio. En el segundo caso de reducción de la energía, K también es igual a J más un medio. Por lo tanto, la expresión correcta, teniendo en cuenta el spin, depende solamente de J, no depende de L. O sea, no aparece L explícitamente, aparece J. J más un medio. Entonces esta es la expresión correcta y que da cuenta correctamente de las expresiones, con lo cual lo que tuvo Sommerfeld fue suerte. Porque estos efectos combinados redundan en esta expresión correcta para los niveles de energía. Bueno, acá está un poquito resumido lo que les acabo de decir en forma más, si quieren, pasada en limpio. Perdón.
O sea que el resultado que obtuvo Sommerfeld, que era correcto, que era para el desdoblamiento concretamente del hidrógeno, que J más un medio, al igual que K, toma valores enteros de una N. Eh, porque de por sí J tiene valor semientero, con lo cual más un medio tiene valor entero. Pero Sommerfeld se equivocó al atribuir impulso angular L, ¿no?, que para Sommerfeld es igual a K menos 1, a estos niveles diferentes. O sea, estos niveles no tienen impulso angular L. ¿eh? Este, ahí hay un error de una unidad. Eh, bueno, además, digamos, estamos en 1927, se predijo además una multiplicidad de los niveles de estructura fina del hidrógeno. Fíjense, eh, para J igual a un medio serían dos, ¿no? J igual a un medio, tenemos dos niveles dos valores, ¿no?, para el impulso angular. Y en general para J mayor a un medio, la cantidad de niveles es 2 por 2J más 1. ¿De dónde sale esto? Bueno, para cada L hay dos J posibles, el más un medio y el menos un medio. Lo cual equivalentemente podemos decir que para cada J hay dos Ls asociados, el J más un medio o el J menos un medio. Ahora bien, nosotros sabemos de mecánica cuántica 1, digamos que para cada L tenemos dos L más 1 estados orbitales, ¿no?, con número cuántico m. Con lo cual, como para cada J tenemos dos Ls, ¿no?, y para cada L tenemos dos L más 1 estados orbitales, en total tenemos, digamos, este es el L de J más un medio, el L de J menos un medio, 2 por este L más 1, más 2 por este otro L más 1. Si sumo todo esto me da 2 por 2J más 1, que efectivamente es lo que está de acuerdo con el experimento. O sea, por ahí todo esto parece bastante enredado, pero bueno, ustedes pueden sentarse tranquilos a, o vamos a rehacer este análisis en sus carpetas o rever estas diapositivas y poder entender más cabalmente esta digamos, confabulación de a favor y en contra, ¿no?, de Sommerfeld y de Schrödinger respectivamente. Bueno, y como para ir terminando, la próxima clase nos vamos a concentrar bastante en este personaje, Paul Dirac, quien introduce su ecuación relativista ondulatoria, de la cual vamos a hablar la clase que viene. En su artículo original de 1928, donde introduce esa ecuación, se pregunta ¿por qué la naturaleza debería haber elegido este modelo particular para el electrón en lugar de estar satisfecho con la carga puntual? Lo que le estaba a Dirac es ¿por qué él se dio cuenta que la forma correcta, al menos en ese momento, para describir al electrón de forma relativista era mediante una entidad o una onda que en realidad tenía cuatro componentes, en donde aparecía un spin, ¿no? Eh, para entender un poco la pregunta de Dirac, vale la pena señalar que en esa época los físicos no tenían ningún motivo para pensar que hubiera ninguna otra partícula fundamental más allá del protón y el electrón. De hecho, el neutrón no se conocía, no había motivos todavía fuertes al menos para plantearlo, y de hecho se pensaba que, por ejemplo, núcleos como el del carbono, ¿no?, que el carbono 12 concretamente, tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo. Bueno, se pensaba que en realidad el núcleo del carbono 12 constaba de 12 protones y 6 electrones, de forma tal que la carga neta fuera 6, ¿eh? Y bueno, y con eso lográbamos un núcleo con una masa razonablemente acorde a los experimentos,
y con la carga que corresponde. Así que bueno, estamos entonces a fines de la década del 20, con el descubrimiento del spin, con dos partículas fundamentales, y bueno, en la clase que viene vamos a ver cómo Dirac obtiene su ecuación relativista y qué pasa en los primeros años de la década del 30. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Dejo de compartir pantalla. Y ya está.